De todas maneras, el que va a quedar como el burro del salón voy a ser yo. Ahí está la patadita inicial, lo que no sabíamos cómo arrancar esta conversación, si distraernos y agarrar el hilo y hablar de temas que a nadie le importan. Que nos sale muy bien. Como muy bien se nos da, o empezar con toda la seriedad del mundo y empezar a hablar del proyecto y qué tenemos en mente. Siempre es extraño comenzar. Ya, pero ¿no? te dije, siempre en cuanto empiezas, la conversación empieza a fluir. Ya agarras viada, sí. Y lo primero que se me ocurrió decir fue que yo no vine con mi espada. Y no es que está muy lejos, está aquí en la sala, pero ya no quise distraerme porque me he levantado como 10 veces a regular las cámaras y la luz y todo eso. Te presto la mía. Ya, que el que quedó como el burro del salón fue yo. Pero bueno, qué gozo, qué gusto estar aquí, mi amor. Qué maravilla, la verdad. Estar teniendo esta conversación en este lugar relajado con estos aromas y todo lo que estamos compartiendo esta noche. Pero más interesante lo que vamos a hablar en un momento y lo que queremos compartir con las personas que nos están escuchando, con ustedes, amigos que están escuchando esta conversación. Queremos hablar de algo que nos parece a nosotros bastante relevante, en lo que hemos estado meditando ya por algún tiempo. Y de hecho, una de las principales razones por las que decidimos hacer este podcast. Pero sí que me parece bastante relevante esta conversación que hemos estado llevando sobre cómo crear un legado familiar, una cultura arraigada a tu familia. Así como me decías ahorita, justo hace un momento, así como en una empresa, por ejemplo, desarrollas misión, visión, valores, objetivos, una filosofía empresarial que te va a marcar digamos, la meta hacia la cual estás caminando, lo cual es bastante importante porque después de un tiempo de estar inmerso en el día a día, la operación de la empresa, en este caso, tiendes a olvidar realmente hacia dónde estás yendo. Hay tantas situaciones que están viniendo día con día que la meta general o global se va difuminando y te pierdes en la operación. Entonces, muchas veces yo creo que pasa eso con la familia en el día a día de las cuentas que hay que pagar, las cosas de la casa, los niños, hay que entrenarlos, hay que llevarlos, hay que traerlos, en fin, o sea, todo lo que implica una casa que seguramente todos los que están en este episodio escuchando saben lo que implica. No creo que nadie venga a escuchar un podcast sobre matrimonios, de esta índole, si no tiene planes de tener una familia o si no tiene ya una familia. Bueno, ese apunte lo quería hacer nada más, pero así pasa también en la casa. Empiezas a perder el objetivo, la meta en general y ¿quién crees que marca o no la meta tienes general? objetivo, no es que se pierda, sino que lo que estaba platicando contigo hace rato es que a veces ni siquiera tenemos un objetivo. Es como que nos casamos, empezamos a caminar juntos, a hacer cosas bonitas, vienen los hijos y como que realmente tienes anhelos, tienes sueños, platicas sobre, no sé, queremos hacer tales cosas, tales proyectos, tales viajes. Empiezas como una planificación general, pero no siento que nosotros no nos habíamos sentado a pensar en el legado de nuestra familia, como que no veíamos más allá de planificar como ciertas áreas o más a corto plazo. Y lo que ha sido bonito en este tiempo es que hemos platicado mucho sobre un legado familiar que para mí fue algo que me abrió la mente y me cambió la vida. Ahora sí que, o sea, para siempre, de aquí en adelante nunca voy a volver a ver a nuestra familia y nuestros propósitos de la misma manera porque sé que estamos viendo metas a muy largo plazo. O sea, estamos hablando de generaciones después de nosotros, ya después de que nosotros ya nos hayamos ido de esta tierra, ¿qué es lo que dejamos atrás? Y eso a mí como que no sé, me sacudió, me transformó en muchas áreas, porque el caminar sobre eso es algo bien bonito, porque siento que no muchas familias, sobre todo en estos tiempos tan modernos de cosas, no quiero como que juzgar esa parte, pero creo que podemos generalizar que ahorita nos enfocamos mucho en las cosas materiales o lo que podemos ver o lo que podemos lograr profesionalmente hablando, o los viajes o las cosas que podemos conseguir de esta manera, pero muy pocas veces nos sentamos a hablar con nuestra pareja sobre una planificación a largo plazo. Una visión, como decías, multigeneracional. Exacto. O sea, lo que va a venir después. Ahorita fíjate, todo lo que me mencionabas, perdón, curiosamente, no sé si notaste, pero son todas metas que, digo yo, impuestas
por una visión en el mundo. Ujú. Me mencionabas viajes, una casa, cosas materiales, economía, o sea, todo eso lo vemos y eso es algo que con lo cual tenemos que luchar porque está intrínseco en nosotros por nuestra naturaleza y en la sociedad en la que vivimos. Ya está tu chip en tu mente de que ese va a ser tu legado, algo Ujú. económico, algo natural del mundo, ¿no? Y me mencionaste muchas cosas por las cuales luchamos todos los días, que son Ujú. importantes y que Ujú. además se disfrutan y se gozan. Las cosas materiales no es que Dios no las aprecia ni Dios no Ujú. las hace a un lado, sino que no deben ser el primer objetivo porque la Biblia enseña que no debemos hacer tesoros en la tierra, debemos hacer tesoros en el cielo, donde no se corrompen, donde los ladrones dicen no minan ni hurtan. Entonces, todo lo que me mencionaba son cosas perecederas, cosas que van a pasar, cosas que se van a destruir, que se van a echar a perder. Incluso, perdón que te interrumpa, porque a lo mejor puede haber alguien que esté escuchando, que nos esté viendo, que esté diciendo, bueno, no, nosotros desde que nos casamos tuvimos una visión o un objetivo de que nos íbamos a casar, íbamos a servir al Señor y tener hijos para el Señor. Y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo con eso, o sea, nunca había una duda en nosotros, o sea, nos casamos en el Señor y sabíamos que íbamos a crear hijos para el Señor, pero ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Y cómo? ¿Sí me explico? Sí, Como que casarte y decir, somos cristianos, somos una familia cristocéntrica, vamos a crear hijos que aman a Dios, pero ¿y qué más? sí, porque el tener la visión es lo que te decía ahorita. Después puede pasar desapercibido. Después de un tiempo, como dices tú, nos casamos y tenemos esta meta de hijos para el Señor, de que nuestra familia les sirva. S- no quiero como sonar muy ah, tan fuerte, pues, pero eso suena muy bonito, pero ya en el día a día, o sea, no es que se te olvide, pero el caminar paso a paso hacia allá sin la ayuda del Espíritu Santo me atrevo a decir, imposible. O Imposible. sea, no se De puede. acuerdo, Entonces, todo sí. lo que me dices ahorita tiene que ver con algo que va a perdurar, algo que va a permanecer y algo que vas a perseguir durante mucho tiempo, porque Así la visión es. multigeneracional, como la misma palabra lo dice, involucra a los hijos que van a venir, a los nietos, o sea, los hijos de tus hijos, incluso generaciones más Ujú. venideras. Y viene a mi mente una cita ahorita que me acuerdo de quién es, pero no es mía, y lo tengo que decir así, pero el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, Mm, ¿no? Pero el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. mm, Entonces, a veces uno puede sentirse derrotado porque siente que hay mucho que corregir, mucho que hacer, que se ujú. nos fue olvidando, que fuimos dejando, que teníamos la visión, pero realmente no caminamos hacia esa meta, hacia ese objetivo durante algún tiempo y ahora parece que es demasiado y que no vamos a poder como que otra vez alcanzar como ¿cómo le puedes decir? Como que se te está yendo de las manos y quieres alcanzar y de ahí otra vez empezar, pues, Mm, ¿no? Entonces, ujú. eso tiene que ver mucho con los hijos y de las cosas que más cuestan trabajo y más tiempo toma ver un fruto es un hijo. Y Ujú. si piensas en cosas como, por ejemplo, que realmente toman tiempo, una empresa que vas a desarrollar, que te tienes que esperar 5, 10 años para poder tener como que ver un fruto, 20 años para poder cosechar un verdadero fruto y Ujú. tú tener una libertad financiera que provenga de esa empresa, son 20 años, o sea, no es un periodo corto. O sea, no te quieres ir tan lejos, por ejemplo, haciendo ejercicio, quieres alcanzar un objetivo, tienes que esperar un año, tienes que Ujú. esperar 2 años, o sea, para poder ver un verdadero fruto y que tu vida no solamente físicamente, sino que tu mentalidad se vuelva una mentalidad más saludable. Ya ese a lo mejor no son 20 años, pero es un mediano a largo plazo también. Ujú. Ahora, lo que más cuesta es un hijo, o sea, un hijo tienes que esperar Ujú. 20, si es hombre, 30 años, o sea, para que su mente se desarrolle y empiece a ver la vida de una manera diferente, más madura, son 30 años. O sea, no lo vas a ver todos los días y en esa visión multigeneracional puede llegar la fatiga, puede llegar el cansancio, incluso un poco como de desánimo y Desánimo. desilusión, Sí. porque se empieza, como te decía al principio, a difuminar la visión. Ya se Ujú. ve muy lejos, o sea, se ve casi inalcanzable, se ve que no puedes alcanzar, que no puedes como que retomar donde quiera que lo dejaste y volver a echarle ganas y seguir caminando. Entonces, eso me lleva con lo que quería precisamente arrancar, que es dónde está la visión de los cristianos, dónde tenemos nosotros el mapa o dónde tenemos esa estructura a la cual nos tenemos que apegar para que la descendencia que tú decías sea para Jehová, sea para Él. Así es. Nosotros no podemos producir nada por nosotros mismos que sea para Dios, Ujú. ¿no? Dios tiene que producir en nosotros. Y la Biblia dice que Él pone tanto el querer como el hacer. O sea, Así incluso es. eso, Él pone incluso el anhelo y el deseo es el soplo del Espíritu viniendo a tu vida para que te motives
y te fortalezcas a caminar sobre esa meta y esa visión a la cual quieres llegar. Entonces, evidentemente, o tal vez no tan evidentemente, pero la respuesta a esto está en la Biblia. Esa es la visión de nosotros como cristianos. Esa es la visión que nosotros debemos tomar para nuestra vida y es sobre la cual tenemos que basar nuestra conducta, nuestro día a día, incluso nuestra fuente de trabajo, a nuestras amistades, todo. Pues, la manera en que nos desarrollamos en el día a día, la rutinita esta de todos los días tiene que estar basada en qué quiere Dios para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar basada en eso? Porque si no, te pasa lo que decíamos ahorita, tu visión se empieza a poner medio nublada, Ujú. porque estás cansado, porque a veces los días son pesados, a veces no ves el fruto como con los hijos, te decía, después de mucho tiempo, hasta después de mucho tiempo. Entonces, se empieza como que a preguntar uno, pues entonces, ¿cómo le hago? O sea, Ujú. porque las fuerzas a veces no te van a dar para poder pensar que puedes llegar a esa meta. Bueno, pues si te estás apegado a la estructura que Dios trazó en la Biblia ya para ti, el aliento va a venir otra vez y el ánimo va a Quiero venir que de nuevo. tomemos como que el tiempo de hablar de eso de una manera muy práctica, porque todo lo que me platicas, yo me acuerdo que nosotros lo llegamos a platicar hace un tiempo cuando empezamos como que nos detuvimos en nuestro matrimonio y dijimos, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y toda esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahorita, ¿no? Y me acuerdo que yo en ese tiempo, por lo menos en el estado espiritual, a lo mejor que yo me encontraba, y yo le doy gracias a Dios que tu madurez espiritual siempre ha sido mayor que la mía, Santo porque Dios. siempre es verdad. Eh, y yo me acuerdo que como que yo te escuchaba y yo decía, sí, sí, te entiendo, estoy contigo y sé que esto es el manual de la vida, el manual de todas las cosas y lo que te da sabiduría, lo que te traza el camino, lo que todo, pero yo me acuerdo que yo me sentí como abrumada, creo que es la palabra, porque yo decía, hay mucho aquí, sé que todo está aquí, todo lo que yo necesito en esta vida está aquí, pero ¿cómo lo aplico a mi día a día, a mi vida práctica? Y me acuerdo que ese era como que, no sé si mi temor, pero como que no alcanzaba a ver en ese momento cómo se iban a lograr esas cosas. Entonces, espero que en este episodio podamos como que meternos un poquito en eso para que no se quede nada más en eso, ¿no? Porque yo creo que muchas veces hemos escuchado eso como que consejo, aquí está, sabiduría, aquí está, camino, aquí está, pero ¿cómo lo aplicamos? O sea, yo creo que en este tiempo, que para mí ha sido un corto tiempo, pero un tiempo bien bonito porque he aprendido realmente cómo aplicarlo a mi día a día, con mis Ujú. hijos, contigo, hasta en mis actividades tan no sé, monótonas, por llamarlas así, o obligaciones diarias, como hoy que llegaste y te pregunté, ¿cómo te fue tu trabajo? Y me dijiste, bien, todo bien, y así, ¿y tú? Y, y me reí porque te dije, pues, o sea, ay, fíjate que hoy logré echar una lavadora, la doblé y hasta la guardé, o sea, todo en el mismo rato. Y Ya. yo me sentí súper orgullosa y después me reí contigo porque dije, suena tonto, ¿verdad? Pero para mí fue un logro tan grande y fue como que, no sé, como que hoy tuve esa sensación y te lo compartí de que siento que cada vez estoy disfrutando más el ser ama de casa, el Ujú. manejar mi casa como, yo siempre te he dicho, no sé si suena raro, pero como mi trabajo, como mi empresa, ¿no? Ajá. Sé que es un trabajo honorable, pero Y a tu como, marido como al conserje de la empresa. pero, o sea, como que todo este tiempo que yo le he echado más ganas a estar en conexión con el Señor, que tuvimos platicado todos estos detallitos, ha traído más ánimo y más gozo a mi vida y más sentido a lo que hago. Ajá. Y como que son esas cosas como de las que no sé si fue un buen ejemplo, pero platiquemos de las cosas prácticas. A lo mejor podemos dar ejemplos de lo que hemos hecho en este tiempo para que la gente entienda a qué nos referimos con eso. Porque es verdad lo que tú platicabas, por ejemplo, de los hijos, que habrá cosas que les estamos enseñando ahorita, cosas que estamos hablando con ellos ahorita, de la cual no vamos a ver o conocer hasta dentro de unos años, ¿no? Entonces, el tiempo es ahorita. Ahorita somos sus mayores influencias, por llamarlo así, porque son pequeños. Sabemos que va a haber un tiempo en el que a lo mejor por su desarrollo, por su lo que sea, van a tener otro tipo de influencias, pero estamos cimentados con la esperanza de que nosotros ya hicimos el trabajo o parte de ese trabajo a temprana edad para que cuando llegue ese tiempo,
ellos recuerden todo eso que nosotros. Entonces ahí es donde vamos a cosechar, como tú platicabas, ¿no? Pero me gustaría que platiquemos así como que visión, o sea, a lo mejor cambios que hemos hecho, maneras, porque hemos hecho muchas cosas bonitas en este tiempo. Yo creo que mucho de lo que estás mencionando es de lo más importante que puedes hacer para crear tu legado, porque mucho se crea casi o de manera imperceptible. No, lo que me decías ahorita de cómo manejas tu casa, de cómo todo influye, porque desde cómo manejas tu casa, me contaste tu experiencia hoy con esa lavadora rebelde que tuviste y que lograste dominarla. Pero el hecho, fíjate, de que estuviéramos teniendo esa conversación en la cocina, ándale, mientras yo te ayudaba a terminar la cena, o sea, es un ambiente bastante pacífico, ¿no? Y es una conversación, o sea, no muy profunda, ¿verdad? Pero bastante relevante, porque mucho de lo que haces no es, más bien, mucho de lo que impacta no es lo que dices, sino lo que haces para con tus hijos. Entonces ellos lo perciben, ellos perciben el ambiente de paz, ellos perciben sus papás conversando, ellos ven a su papá que regresó del trabajo y aunque venga cansado, aunque venga, como decía Pablo, derribado, pero no destruido, vengo con una sonrisa, vengo contento y ellos perciben como, venir del trabajo es venir contento. Venir del trabajo es que después del trabajo te reciban con una comida rica y que en tu casa te traten bien. Entonces, ¿a qué estoy yendo con esto? A dos cosas. Primero, ¿por qué tienes tú la impresión de que tienes que aprender a valorar el trabajo que haces en tu casa? Yo veo como que si tú no metes tus manos en esta casa se va a venir abajo. O sea, porque haces muchísimas cosas todos los días en las cuales yo confío. O sea, para muestra, un botón. Sabes a qué me gusta que voy a la casa cuando yo llego. Sabes cómo me gusta que esté ordenada. Y no es porque yo te estoy diciendo tienes que hacer porque me gusta así, no. Pero tú te preocupas porque yo tenga el ambiente que yo quiero tener en mi casa, así como yo me preocupo por ir allá afuera y proveer para lo que ustedes necesitan en este lugar. O sea, que vayas a tu refrigerador y haya lo que necesitas. Que si tienes que ir a la tienda, puedas ir a la tienda a conseguirlo. Pero, por ejemplo, ahí te está hablando, como, a lo mejor yo como soy mujer y me fijo como en esas cosas y quiero, ya sabes que yo soy bien preguntona, entonces siempre vengo contigo y a veces que te aviento un versículo y te digo, a ver, explícame porfa, porque no entiendo. Pero ahorita que me estabas diciendo esto, a lo mejor podemos compartir esa parte de que siento que el otro día nos equivocamos, que llevamos 6 o 7 años de matrimonio. Se supone que tú sí, van poquitos, sí. Ay, dispensen, en el 2016 nos casamos. Pero bueno, lo del aroma, o sea, eso yo apenas lo aprendí hace poquito y fue porque a veces nos sentamos y tenemos esas conversaciones. Por ejemplo, solíamos tener velas en la casa y a ti te gustaba mucho que hubiera un tipo de aroma agradable en la casa. Pero, por ejemplo, yo tenía un problema con las velas porque son tóxicas. Que porque son tóxicas, que porque son químicas y todas mis ideas, ¿no? Entonces, hasta que lo platicamos. Y me salió el tercer ojo. Y entonces decidimos que las velas no eran buenas para este lugar. Ya, tienes razón. O sea, fueron cosas que se platicaron. O sea, es conocerse, o sea, en detallitos tan pequeños como este. Entonces, llegamos a un acuerdo de que, hey, hay que comprar un difusor. No me encanta el aroma de pachuli, pero a ti no importa. O sea, hay que hacerle. Vamos a ver cómo. Te voy a interrumpir, perdón, pero esto funcionó así. Tú llegaste al acuerdo del difusor y el anzuelo fue que compraras el aroma que a mí me gusta. bueno, pero bueno, funcionó, ¿no? Y estamos los dos contentos. No es cierto. Yo estoy de acuerdo completamente, pero quiero hacer un apunte porque a veces pecamos en eso de manipulación, como que, yo sé que le gusta esto, entonces le llego por ahí y como que lo voy llevando y eso. Y no nos referimos a eso con las conversaciones donde nos estamos conociendo, sino que realmente interesarte por la otra persona, como tú lo hiciste, como que, hey, ¿cómo le podemos hacer para que tengas ese aroma? Porque te gusta que la casa se siente como más limpio cuando huele rico. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues ya fuimos llegando al acuerdo. Pero no se trata de manipular ni de llevar a la persona por donde tú quieres, sino realmente interesarte y genuinamente buscar cómo lo vas a bendecir, cómo vas a hacer que esa parte que él quiere experimentar. Es un aspecto tan pequeño y tan vano, pero, o sea, creo que la clave ahí está en esa parte de tomar el interés y comunicarlo. Exacto. ¿No? Y como dices tú, preguntar, tener la conversación. Yo te preguntaba ahorita, ¿por qué sientes como que
tienes que apreciar ese trabajo. ¿Quién te ha enseñado que es un trabajo, como dices tú, como decías ahorita, como un poquito no tan relevante? O sea, como Ujú. yo te conté lo de mi trabajo y tú casi me dijiste como que, bueno, pues yo hice esto, a lo mejor no es tan relevante lo de la lavadora. Realmente Ujú. es muy relevante, pero de alguna manera el mundo se ha encargado de que el papel de la mujer tradicional, no quiero En usar esa casa. palabra, pero en Ujú. casa sea menospreciado y Menospreciado, sea sí. como que secundario, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es un tema para un podcast completo y muchas conversaciones sobre eso, pero a lo que quiero llegar es que eso que se ha metido ya en la mente de los matrimonios como pareja y en la mente de la mujer como individuo también, es bastante peligroso porque ha sido un pensamiento común el que se ha diseminado por todo el mundo y también a lo largo de la historia, que les ha hecho pensar que la manera en que ustedes pueden sobresalir y ser relevantes en el mundo es fuera de su casa, Ujú. en otro lugar, con otras personas, buscando cosas perecederas como dinero y cosas Ujú. materiales, ¿no? Entonces, O de éxito. alguna manera el Ujú. mundo y el diablo se ha encargado de poner en la mente de la mujer el creer que lo que ella puede hacer por su familia no es relevante, pero lo que puede hacer en una empresa sí es muy relevante, Ujú. dejando a sus hijos de lado. No vamos a hablar como de casos particulares. Cada uno tiene una situación en su matrimonio. O Claro. sea, no se puede juzgar la vida de otro matrimonio, ¿verdad? Evidentemente, pero en una generalidad, yo siento personalmente que muchas mujeres solo están en una confusión. Como que quieren creer eso, o sea, que el estar afuera valiéndose y sirviendo con los dones que Dios les ha dado en otro lugar, les va a hacer sentir relevantes, pero no lo creen en su corazón realmente, porque cuando Dios te creó, te creó de tal manera que cumpliendo tu propósito principal para el cual Él te diseñó, es como vas a conseguir el mayor gozo y la mayor satisfacción y realización. Ujú. Entonces, como decías tú ahorita, echar una lavadora o doblar la ropa, eso no es ser mamá, o sea, eso no es ser esposa, eso es una tarea Ujú. de las, como la parte, como dicen muchas veces, la parte no sexy, ¿no? De Ujú. lo que es mi trabajo, hago lo que hago y hay cosas, o sea, tediosas y día a día y no tienen sentido, pero en una generalidad hay cosas que te dan satisfacción, como dices, ok, esto es mi función de proveedor, Así esto, es. no lo que voy y hago durante 8 horas y que es tedioso a veces, no, mi función de proveedor en una generalidad, cómo me satisface. Ujú. Entonces, a ti como mujer, ¿cómo te satisface ser la ama de tu casa? O Ujú. sea, atender a tus hijos, a tu esposo, que este lugar no se caiga a pedazos. O Ujú. sea, las tareas pequeñas, sí, evidentemente no te levantas en la mañana orando a Dios que ojalá que los niños se metan llenos de lodo y ensucien toda la alfombra, porque eso te va a bendecir. Que por cierto. No, así, lo digo como nomás para que nos podamos reír y no nos cause tanto pesar después. Pero eso pasa. Ujú. Entonces, tal vez no te levantas orando por eso, pero el hecho de que puedas, no sé, mantener el lugar ordenado aún contra esas situaciones que vienen todos los días y mantener una buena actitud, Ujú. entonces eso sí te hace realización como Ujú. mujer y te hace sentir como estoy cumpliendo lo que Dios me diseñó para cumplir. Y eso es parte de la visión que hemos hablado para nuestra familia en este tiempo. Siento que no había valorado tanto mi papel como mamá en casa, como esposa en casa, como lo he hecho ahorita, simplemente por el hecho de sentarnos a platicar Ujú. sobre nuestra familia, sobre a dónde vamos con nuestros hijos, qué tipo de educación les queremos dar en todos los sentidos. Son esas cosas lo que realmente te ayudan a crear como esa cultura familiar y tener esa visión marcada para tu familia, ¿no? Entonces, esa es una de las partes más importantes, comunicación. Tienes Ujú. que comunicar. Así es. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y también dice que tenemos la profecía más segura, la cual es la palabra de Dios. Así es. Entonces, con esto sabemos que tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia, todo está ahí y es la más segura. O sea, no Ujú. hay otra cosa. Incluso la Biblia enseña que dice que si viniera un mismo ángel y te diera una revelación del cielo, algo nuevo, que no es lo que Dios ha hablado en su palabra, dice que no me acuerdo la palabra que usa, pero usa muchas veces anatema. O sea, Mm. es maldición. Eso Mm. no. La palabra de Dios es sobre todas las cosas, sobre todas. Entonces, la otra manera importante de cómo conservar tu visión es manteniendo una relación consistente con la palabra. Y como decías Así tú, es. pero prácticamente cómo lo aplico, o sea, cómo lo hago. Y yo también
durante mucho tiempo he experimentado como esa pequeña frustración de que sí, o sea, me dices muchas cosas. Los cristianos tenemos una jerga bastante particular, o sea, hablamos muchas palabras de que el gozo o sea, como que tenemos nuestro propio lenguaje cristiano y si te das cuenta muchas veces decimos oraciones bastante largas y no decimos nada, ¿no? Y hablamos de que estamos bien bendecidos y que estamos en victoria y que... A eso me refería hace rato, como que hay que ponerle, o sea, todo, o sea, el nombre a las cosas de las que estamos platicando para no caer en eso, porque es verdad, a eso me refería, como que todo suena bien bonito, te puedes sentar con tu pareja, con tu familia y hablar de que quiero gozo, quiero paz, quiero bendición, quiero provisión para esta familia. Orar en función de eso. Señor, danos dirección. Bueno, sí, pero sé específico. ¿Cuál ¿Dirección es la en dirección? dónde? ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Así como que, ok, ¿cuál es la dirección? Y pregúntale, ¿es bueno lo que tú quieres como dirección? O sea, tal vez tú ya tienes algo en tu mente. Vienes y le preguntas a Dios esperando que te conteste lo que quieres oír, ¿no? Para poder caminar en la dirección que tú ya habías determinado en tu mente. Entonces, a mí me gusta mucho esto de la Biblia dice lo que quiso decir. Entonces, lo que dice ahí es lo que quiso decir. O sea, a veces nos perdemos en que sí, pero hay que interpretarlo y tal vez no es para este tiempo. Oh, exacto, o hay que adaptarlo, ¿no? Yo creo que a Dios nunca se le hubiera pasado que en este tiempo la vida iba a ser distinta. O sea, él tiene una visión completa. Dios es atemporal, o sea, él no pertenece ni siquiera a este tiempo, ¿no? Él es eterno. Entonces, para él es indiferente si pasaron 2000 años, o sea, él tiene el mismo propósito. Y la Biblia dice lo que quiso decir. Entonces, cuando uno lee, bueno, vamos a regresar al principio. Entonces, la segunda manera es tener tu relación consistente con la palabra. ¿Cómo es una relación consistente con la palabra? ¿Cómo luce una relación consistente para cada persona en lo individual? Entonces, tienes que ir como por diferentes factores, pero personalmente tú, ¿de cuáles tiempos puedes disponer realmente para poder tener tu relación? ¿Qué es una relación? Bueno, que constantemente la leas, que la digieras, que la disfrutes. Y digo honestamente porque de los tiempos que puedes disponer, que son evidentes, a veces no los aprovechas leyendo o no los aprovecho leyendo. Y hay unos tiempos que no son tan evidentes de los cuales podría disponer y que evidentemente no aprovecho leyendo porque están medio ocultos. Son tiempos en los que me echo una movie, en los que veo 7 videos, en los que tú sabes, o sea, hago cosas que no tienen sentido ni relevancia y que no me van a alimentar ni me van a edificar. Y aquí voy a ser bien vulnerable, como se usa ahorita que se dice bien vulnerable. Lees cosas que no tienes o que no son malas en sí y que incluso son buenas para tu desarrollo, para tu crecimiento y para lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero no son la Biblia. Entonces a mí me pasa mucho eso. Me regañan mucho por eso. Pero... ¿Quién? A ti no te regañan. ¿De qué hablas? Bueno, me comentan en función de eso, de que podría estar leyendo la Biblia en vez de estar leyendo mi libro de cualquier cosa que estoy leyendo, ¿no? Si te gusta mucho leer, Sandoval, deberías de leer la Biblia en ese sentido. Entonces, bueno, ahí está. Tener tu relación con la Biblia es leerla, es tenerla contigo cerca, traerla, que no sea en el celular porque la distracción está a la mano. Creo que ya. Pero si puedes tener una Biblia tal vez más pequeña, hay Biblias de bolsillos, te puedes echar los proverbios en 10 minutos mientras estás comiendo tu lunch. Es una sugerencia nada más común. Pero es así entonces, tenerla cerca de ti, tenerla a la mano, leerla, digerirla realmente, o sea, meditarla, pensarla, aplicarla y caminarla. Entonces son diferentes maneras en las que uno va a tener su relación con la palabra de Dios, pero la primera evidentemente es ir y leerla. Así es. ¿No? Entonces, una vez que tú la lees, ¿qué sigue? Bueno, sigue meditarla, ¿no? Sigue meditar en ella. ¿Qué decía ahí? ¿A qué se refería? Imaginarte incluso. A mí me pasa mucho últimamente que mi libro favorito de la Biblia por excelencia es Génesis. Y yo siempre estoy leyendo Génesis. Y últimamente me pasa más que leo un versículo o dos y ya no puedo leer más. Y estoy pensando y meditando, a ver, Dios hizo a Adán y lo creó del polvo y me imagino, o sea, cómo estaba Dios creándolo, dándole forma, cuando le sopló, ¿dónde le sopló? ¿En la nariz? ¿Cómo sintió? O sea, me empiezo a imaginar, ¿y qué estaba pasando alrededor? Porque estaban en Edén, pero ya afuera del Edén, ¿qué había? Eso es bien bonito, porque una vez yo te hice esa pregunta precisamente como, amor, ¿cómo puedo meditar realmente en lo que estoy leyendo? O cómo puedo, porque me acuerdo que me decías mucho eso, ¿no? No te preocupes por leer todo un libro o 3, 4, 5 capítulos, sino que toma
un pedacito y medítalo, apréndelo, vívelo, camínalo, óralo. Y eso es precisamente lo que a mí me ayudó, por ejemplo, escucharte a ti decirlo aquí es bonito porque a veces siento que es algo que también escuchamos mucho como en general, medita en la palabra de Dios, medítala, medítala, medítala o memorízala, ¿no? Que también es súper bueno y hay que Ajá. hacerlo. Pero ¿cómo? Y esas cosas prácticas a mí me bendicen mucho porque me han ayudado mucho en este tiempo. Ajá. Pues es una manera de tener tu relación. Y Ujú, de las 7 relaciones básicas del hombre con Dios es la relación con la palabra la primera. ujú. Entonces, el hecho de que tú la tengas a la mano, el hecho de que la leas, la medites, la memorices, la practiques, ¿no? Yo creo que ese fue el primer paso. Ahorita que lo estoy pensando, pues sí, o sea, realmente ese fue el primer paso cuando nosotros nos sentamos a hablar sobre esta parte de pensar en una visión familiar y de crear una cultura familiar en nuestra casa, ¿no? Es como Ujú. que, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que regresar al fundamento que es la palabra de A lo Dios. básico. Siempre, siempre Leer, regresar leer, o al sea, principio. y creo que de ahí agarramos un ritmo, ¿no? De que, ok, cada uno en su tiempo personal leer la palabra. Y esto es, o sea, tenemos que ser reales. Ahorita estaba pensando que agarramos una buena racha en lo que los dos, no digo que todos los días, pero varias veces a la semana estábamos leyendo juntos por lo menos un pedacito de la Biblia o un pedacito de algún libro cristiano que estábamos leyendo que tú me leías y cada uno se hacía responsable por su parte personal, ¿no? Y empezamos con eso. Em, Les estoy dando como que un paso práctico, ¿no? De cómo empezamos a caminar sobre la visión y la cultura que ya una vez que la definimos, empezamos a caminar en eso, ¿no? Y me acuerdo que después de eso dije, bueno, eso está bien padre, vamos a hacerlo, me senté súper bien. Y después pensé en los niños, o sea, tienes que pensar mucho también en cómo le vas a reflejar y le vas a enseñar eso a tus hijos. Y aplica para todas las edades. Por ejemplo, yo les puedo compartir que mis hijos tienen 2 y 3 añitos y cómo batallé yo para poder encontrar la manera de que ellos caminaran en ese sentido también. Porque, o sea, tenemos libritos cristianos y Biblias pequeñas para ellos para leerles y todo, pero yo me acuerdo que yo te decía, o sea, no está funcionando, o sea, no puedo sentarme con ellos, o sea, hubo un tiempo que estuvo bien padre que sí, siéntense y se sentaron mis piernas y leíamos algún libro de que Pedro, de que Juan, que esto, que el otro, y, y después como que, no sé, los niños pasan por temporadas de que eso Ujú. está bien interesante, me gusta, y después de 3, 4 días, una semana, como que ya no thanks, Y ya. ajá, Aarón cumplió 3 años. Dijo, ya crecí, lo siento, necesito cosas más interesantes, No más me puedo sentar más de estimulantes. 5 minutos Más contigo, es estimulantes perder que mi eso. vida. Entonces, encontrar la manera, en las maneras de hacer eso. Entonces, ahora lo hacemos en la hora del desayuno, ¿no? Ajá. Me acuerdo, Tienes que, sí. tienes que encontrar maneras creativas y ahora, o sea, y en qué voz y en qué tono y cómo los Es que ejemplificas todo. ya, evidentemente, son niños, pues son niños, Claro, entonces ellos no, aunque quisieran, o sea, ellos no pueden retener su atención por un periodo largo como un humano. pero, Digo, hay muchos pero les humanos que paso no el tip, podemos. chicas. Si están desayunando sus hijos, están ocupados y tienen que quedarse sentados Tienen que por ese quedarse tiempo. sentados. Entonces yo aprovecho, saco mi Biblia y a veces que me tardo en ir por ella y es como que, mamá, ¿y la Biblia? ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? Ujú. O a veces que digo, ay, bueno, hoy a lo mejor me escapo y aprovecho y pongo esto, lo otro, y me pongo medio a trabajar en la cocina en lo que ellos están distraídos comiendo. Y es como que, ¿y la Biblia? ¿Y la Biblia? Entonces ha sido un tiempo bonito porque siento que como familia, aunque todos estamos en etapas diferentes de nuestras vidas, tú estás trabajando la mayor parte del día, los niños son pequeños de 2 y 3 añitos, yo estoy en mis afanes diarios, o sea, cada uno se está haciendo responsable por cumplir con esa parte y como familia lo estamos Ujú. cumpliendo también. Y son pequeños pasos, porque eso que mencionas, pues son pequeñas cosas que vas agregando a tu rutina, pero cuando hablamos de practicar la Biblia, quería mencionar esto. Yo personalmente no puedo practicar toda la Biblia, o sea, es algo que no puedo alcanzar, es algo que humanamente no me es posible. Incluso poder caminar la voluntad de Dios tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Ujú. Involucra mucho que tú tengas el deseo, como decíamos ahorita, de que si vas a leer, bueno, evidentemente implica que te tienes que apartar para leer. O sea, tienes que buscar la manera, tienes Así que es. irte a un lugar, cuesta mucho irte a un lugar silencioso y leer. Y O sea, crear ese intencionalmente tiempo, ¿verdad? ir y Como, crearlo. Pues entonces, ujú, lo mismo viene cuando tienes que practicar. Uno tiene que practicar un ujú. versículo de cómo vas a bendecir a tu esposa, por ejemplo, ¿no? De cómo le vas a servir a tu esposa, algo que no estás haciendo, que
Tal vez tu esposo o tu esposa no te lo dijo, pero Dios ya te lo habló y te dijo, hey, puedes crecer en esta área, o sea, puedes cambiar en esto. Bueno, practica una cosa, Así una y es. otra. Y practicar significa repetidamente seguirlo haciendo hasta que puedas Ujú, ah, perfeccionarlo, o por lo menos mejorar en esa área, pues. Pero no creo que uno debería preocuparse porque es saturante el poder leer versículos y cosas que impresionan y muy bonitas en la Biblia, pero querer practicar todo ujú, te va a fatigar y incluso ni siquiera vas a poder empezar pensando en que no lo vas a conseguir, o sea, no ujú. puedes. Entonces, es importante pequeñas acciones, pequeños cambios, giros aquí y allá y que puedas empezar a practicar cosas. Lo primero es aprender a apartarse uno. Y ahorita hemos mencionado muchas veces, hasta ahorita en esta conversación, la palabra cultura, Ujú, que queremos crear una cultura familiar, queremos crear un legado familiar. Am, yo había pensado, fíjate, en muchas ocasiones que yo no nací en una familia cristiana y gracias a Dios le conocí ya o sea, gracias a Dios le conocí, pero esto fue cuando ya era un joven casi adulto, o sea, ya a mis 18 años, o sí, 18 años. Entonces, yo pensé que no tenía yo un legado, el cual el legado se pasa de generación en ujú. generación. Entonces, yo dije, yo no recibí un legado, entonces yo tengo que crear mi propio legado y pasarlo a mis hijos. Y meditando en eso, yo siento que el Espíritu Santo me habló y me dijo, es que yo tengo la herencia completa. O sea, Amén. yo tengo el legado, yo tengo las manos llenas y no tengo que hacer nada para construir ese legado, porque ese legado ya se construyó, ese legado ya se peleó y se ganó, y ese legado ya se heredó a mí. Y yo tengo que hacer pasarlo a mi siguiente Así es. generación, a mis hijos. Entonces es muy importante que tengamos en mente y en conciencia que lo que queremos hacer para nuestra familia, este legado familiar, esta cultura, mira, vamos a separarlo, este legado familiar no es algo que vamos a crear nosotros, es algo que ya está creado Así y es es. algo que vamos a pasar porque ya Cristo nos lo dio, ya Ujú. es un legado completo. No tenemos que No agregarle podemos nada. asumir, pero tampoco podemos asumir como que, somos cristianos, nos casamos cristianos, estamos creando hijos cristianos, y van a hacer familias Es cristianas en automático, ¿no? Es algo que se tiene que trabajar en esto, en esta cosa diaria que estábamos platicando, ¿no? O sea, ajá. Entonces, se por eso tiene te que decía, trabajar. tenemos que Está ser, ahí, lo tenemos que tomar. tenemos que separarlo, Ujú, porque el legado es esta parte que vamos a heredar, ujú, es esta herencia que Cristo nos dio y que vamos a pasar a nuestros hijos, y la cultura es ujú, completamente mm, otra cosa, porque cuando tienes el legado no lo podemos construir, Cristo ya lo ganó ujú, y es nuestro y lo vamos a pasar. Pero la cultura, fíjate qué interesante, la palabra cultura viene de la palabra culto y viene del latín. No voy a entrar en eso, ¿es cierto? dale, No, dale, no, dale. no, viene, pues bueno, la raíz etimológica es prácticamente la misma. De culto se desprende cultura. Y la Biblia enseña que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo Perdón. y agradable a Dios es nuestro culto racional. Ujú, Entonces, la Biblia también enseña que la manera o las cosas que tú alabas es en lo que tú te conviertes. No sé si has escuchado esto, pero que dice que nosotros mientras más alabamos a Dios, mientras más estamos cerca de Él, le glorificamos más un poquito y un poquito, somos más como Él, somos más mm, como Cristo. ujú, Y cuando venga la transformación, cuando venga el Señor por nosotros y nos transforme, dice, de corruptible a incorruptible, entonces vamos a ser glorificados. mm, En la tercera etapa de toda esta transformación vamos a ser glorificados y transformados a gloria, a ujú, incorruptible. Y nosotros mientras más alabamos a Dios en este proceso, vamos cambiando y nos vamos transformando y nos vamos acercando más a Él. Entonces vamos creando esta cultura. Cuando tú rindes culto a Dios, tú creas la cultura, porque en lo que tú alabas es en lo que tú te vas transformando. No sé si, mm, no sé si has escuchado esto. mm, Entonces, ¿qué alabamos en este tiempo y a qué le rendimos culto? ujú, Son cosas muy interesantes porque en este tiempo se alaba a la economía, se alaba el dinero. mm, Ese es uno de los principales, digamos, dioses que existen en este tiempo. Pero Pablo dice también que la codicia es idolatría, ¿no? Que la envidia también. Entonces, ¿qué alabamos en este tiempo? Es una pregunta importante que plantearse porque eso que alabamos, eso a lo que le rendimos culto, es en lo que nos estamos convirtiendo, es a lo que nos estamos acercando cada vez sí, más. Entonces, ¿cómo creas cultura? Si tienes este legado que no puedes tú crear, sino que fue dado por Cristo para ti,
Entonces, tu tarea, ¿cuál es? Es alabar al Señor, acercarte a Dios y rendirle gloria y rendirle culto racional, el cual es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo delante de Dios. Muchas personas pueden decir, es que yo no soy religioso. Yo creo que todos somos religiosos. Todas las personas son religiosas. No todas tienen un culto evidente, el cual es reunirse, orar, alabar. Hay otras religiones o hay religiones que no son la religión cristiana y que tienen su propio culto y sus propias cosas que hacen y son evidentes, son visibles. Entonces las personas que dicen, es que yo no soy religioso, yo no hago eso, ¿no? Eso de rendir culto. Pues yo creo que todos somos religiosos, solo que unos no son evidentes y no tienen esa estructura, pero tú ves a todas las personas persiguiendo el dinero afuera, por ejemplo, rendiéndole gloria y dándole el asiento a la persona que viene mejor vestida y más olorosa porque se ve mejor, porque le rendimos culto a esa parte visual, a esa parte carnal, al dinero. Entonces, todos somos religiosos, no todos tenemos cultos evidentes, pero el otro día estaba leyendo algo que me impactó. El libro se llamaba Future Man, que es el que estaba leyendo sobre la crianza de los hijos, pues, pero hablaba en este libro de cómo antes, sobre el pueblo de Israel, que los dioses que ellos adoraban, dice, cuando estaban en la cautividad en Egipto. Menciona, no me acuerdo el libro, me estoy queriendo acordar, pero en el libro de la Biblia que se cita esto, pues, pero ahí dice que alababan esos dioses extraños, ¿verdad? En Egipto. Los dioses que alababan vuestros padres del otro lado del Jordán, así dice. Sí. Entonces, ellos alababan estos dioses extraños que vete a saber, o sea, cientos de dioses que tenían ellos. Pero el autor del libro decía, y los dioses que alabamos de este lado del Jordán son los dioses más peligrosos. Porque cuando el pueblo de Israel fue libertado y ya se fue a la tierra prometida, caminó por el desierto y después se fue a la tierra prometida, ellos empezaron a alabar a otro dios, un dios ajeno que no era Jehová. Ya no estaban los dioses ajenos que estaban en Egipto, pero ellos seguían alabando. Incluso Aarón les pidió sus aretes, sus arcillos y todos y les construyó un becerro de oro. Y les dijo que ahí estaba Jehová para que la alabaran. Entonces este autor planteaba algo que me impactó muchísimo, que decía, ese es el Dios más peligroso, porque ese es el Jehová que no es Jehová. El Dios, lo voy a decir porque lo quería compartir en este episodio, de el Dios que no es Jehová, pero que lo vemos como nuestro Jehová. Vemos, y él mencionaba este Dios de los desayunos de oración, el Dios de la alabanza en público, el Dios de bendecir a gritos, el Dios de tener esa jerga y esa actitud que mencionábamos ahorita de palabrería que no dice nada. Entonces él hablaba sobre el Dios que a veces los cristianos tenemos, que no es un Dios evidente, que no es un Dios monstruoso, sino que es un Dios que se parece mucho a Jehová, pero que no es Jehová. Entonces él decía, ese Dios que alabaron después de este lado del Jordán es el Dios peligroso. Qué fuerte. Entonces, ¿en qué te conviertes? ¿Qué alabas? ¿Hacia qué vas? Esa es la cultura que estás creando como familia. Yeah. Y eso es lo que el segundo paso o la segunda cosa que creo que tenemos que hacer en nuestra casa es, después de tener esa relación con la palabra constante y consistente, es tener una alabanza continua a Dios. Y como una alabanza continua, vamos a estar todo el tiempo encerrados, orando y cantando. A Dios se le puede alabar de muchas maneras. Se le puede alabar en tu trabajo, se le puede alabar con tu esposa, cómo la tratas, cómo tratas a tus hijos, qué impresión das tú como cristiano a otras personas que no conocen de Dios. Son muchas maneras en las cuales puedes alabar. Evidentemente puedes venir a tu cuarto, en tu aposento, cerrada la puerta, alzar tus manos y alabar a Dios. Y puedes apartar tiempos para alabar a Dios. Pero también se le alaba con muchas otras acciones, pues. Entonces no es una excusa el decir, no me puedo encerrar a estar cantando alabanzas. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es comenzar. Porque el hecho de que pensemos que no me puedo encerrar a estar cantando alabanzas quiere decir que no estamos fríos. Porque cuando tú experimentas esta parte de alabar y de estar ahí con tu Dios y orando en lenguas y cantando, tú solo, o sea, no lo ves, evidentemente, o sea, él no está visible, palpable, pero lo sientes y está en ti. Entonces, cuando tú experimentas eso, yo creo que no puedes decir más no tengo tiempo de encerrarme y casi como algo absurdo el estar cantando. No, porque es algo que anhelas, algo que quieres experimentar, que ansías. Entonces, entre más
alabas, entre más glorificas, entre más exaltas a Dios y te acercas con cánticos, con oración en lenguas, con quitándote tu viejo hombre y poniéndote ese nuevo hombre que vas a practicar, aunque sea, ponte el brazo primero, si practica el brazo y luego te pones el otro brazo y las piernas y hasta que te vistas del nuevo hombre, pues porque muchas veces vestirse del nuevo hombre suena pesado, como que no lo voy a poder hacer, no. Se empieza con un paso, o sea, entonces conforme alabas y conforme te desarrollas en esa área, también te acercas más a Dios y también desarrollas la cultura, ¿no? A la cual tú quieres que tu familia herede. Y eso es todo lo que tenía que sacar de mi ronco pecho en función de la cultura. Ha sido un buen tiempo, yo creo. Yo creo que de ahí nació la idea de empezar con el proyecto del podcast. Les digo, les repito, para mí fue algo muy revelador. Es algo que sentía que necesitábamos como familia. Dios nos ha apartado en este tiempo de muchas cosas y como que llegó el punto en el que tú y yo nos miramos y dijimos, de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? Sabemos que amamos a Dios, sabemos que queremos servir a Dios, sabemos que queremos crear hijos para Dios. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Entonces, entendemos que hay mucho trabajo por hacer, entendemos que ya tenemos esa herencia, como tú dices, de Cristo. Es ahora cómo nos aseguramos y cómo se lo mostramos y cómo se lo enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Para que no se pierdan de esas bendiciones, para que cuando ellos lleguen a esa edad y que tengan esas convicciones propias, porque ahorita son pequeños y son moldeables y nosotros estamos a cargo, pero va a llegar un momento en el que Dios las va a demandar a ellos de una manera personal y que ellos van a tener que entregar personalmente. ¿Qué estamos haciendo ahorita para que ellos sigan pasando este sentir a sus familias? Y que como tú muchas veces dices que algún día digan mi bisabuelo Oscar, tenía su podcast. Se producía su propio suena podcast. Suena tan extraño porque ahorita yo pienso en mi bisabuelo y pues se compraba luces y qué cables ahí tenía por todos lados. No, qué bonito y qué bonito poder tener esa visión y acordarte, ok, no, dijo, estoy cansado, me quiero acostar, no quiero grabar hoy, pero mi visión es que mi familia un día va a recibir esta bendición, ¿no? Sí, muchos lo hemos platicado. Sí, los únicos que llegan a escuchar este podcast son nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los bisnietos o lo que sea. O sea, qué bendición porque va a quedar como recuerdo y como pues un legado humano de nosotros, ¿no? Como que para que recuerden a sus tatarabuelos y las ganas y el ánimo que ellos tenían, porque de cierta manera somos como primera generación cristianos, tanto tú y yo, y sentimos esa carga y esa necesidad de cimentar a nuestros hijos en el Señor y de asegurarnos que ellos puedan, ahora sí que pasar esto de generación en generación y eso se forma creando esa cultura de lo que tú estás hablando, ¿no? En nuestro diario vivir. Es bonito despertar y que nuestros hijos nos encuentren leyendo la Biblia. O sea, es tan solo ese acto, ¿no? Que tu hijo salga del cuarto y que te encuentre leyendo la Biblia, que te encuentre escuchando una alabanza, que te encuentre contento, como tú dices, con una sonrisa cuando llegas del trabajo, a pesar de que estás cansado, que vienes, no sé, frustrado, lo que sea. Todas esas cosas van a ser aprendidas. Perdón que te interrumpa, pero eso es espiritual y es muy bonito. Y yo creo que es impactante, como dices tú, que no tienes que decirles nada, ellos te ven leyendo, pero que te encuentren bañado, o sea, que te vean que te lavaste los dientes temprano, que estás fresco, bañado, ¿verdad? Con buena actitud. Sí, todas las cosas despertando ordinarias, ¿no? Sí, o sea, eso, o sea, no suena tan espiritual. Con ganas. No suena tan espiritual, pero una persona despierta invita más al Espíritu Santo que una persona dormida que tiene mala actitud en la mañana. Entonces, tendemos a sobreespiritualizar las cosas, pero qué importante es el testimonio que estás transmitiendo a tus hijos. Ellos ven a su mamá fresca temprano. Si él se levanta, ya tú le ganaste, o sea, tú ya le llevas de adelante algunas horas y no te va como que, porque él se levanta como caballito, o sea, con toda la energía o los dos y no te va a ganar, o sea, vas a estar frustrado. Ya. Entonces, con mucha energía, pues con algo tiene que hacer. Pero bueno, para redondear esto y para cerrar, me gustaría decir
lo que queríamos decir desde el principio. Este podcast se va a tratar sobre la vida cristiana cotidiana de una pareja bastante normal y vamos a enfocarnos mucho también, como decíamos ahorita, en desarrollar la cultura familiar, en la crianza de los hijos, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y vamos a hablar también sobre matrimonio, sobre situaciones que vienen, situaciones que, como dice la Biblia, las pequeñas zorras que parecen Ujú, insignificantes, pero que al final del día te derrumban, ujú. o te acaban la siembra. Entonces, esto es de lo que vamos a estar hablando, cosas como estas, muy divertidas y muy relajadas, siempre desde una postura humilde de compartir únicamente y no Así de es, enseñar. Quiero apuntar esto porque es muy importante, nada de lo que hablamos aquí es para aplicarse en otra pareja tal y cual nosotros lo hemos aplicado, porque cada así pareja es. es distinta, cada llamamiento del Señor para cada pareja es distinto y cada uno debe encontrar lo que Dios está dictando para su casa, pero sí que anhelamos que Dios pueda impactar la vida de alguien con unas palabras que dijimos o con un testimonio o con algo que compartimos. Y Dios se va a Sí, servir, o sea, Dios se va a así servir es. de todas las maneras para bendecir a su pueblo. Y yo creo que estas conversaciones van a ser para eso y esperamos que sean de bendición para el que nos está viendo comiéndose su cereal ahorita en la noche o yendo a su trabajo en la Tomándose su mañana y nos café, está escuchando únicamente echando una lavadora. así. Entonces, pues qué bueno y qué bonito, mi amor. Y gracias por estar aquí esta noche. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.